Saludos a todos. En este Ok. video les vamos a estar hablando sobre el sistema de refrigeración por absorción. En este grupo están los integrantes Darbelis Correa, Elías Rivas y Yolaine Peguero. Muy bien, iniciamos. Un sistema de refrigeración por absorción, que en este caso estamos utilizando el de amoníaco-agua, es el cual utiliza una mezcla de amoníaco, que en este caso vendría siendo el refrigerante, y el agua como absorbente para así generar frío. En ese sistema, el calor necesario para, ya sea impulsar el ciclo termodinámico, es generado mediante una resistencia eléctrica, lo cual permite separar el amoníaco del agua en el generador. Los sistemas de generación de refrigeración por absorción son aquellos que funcionan mediante un ciclo termodinámico en el que se utiliza una fuente de calor externa, que en este caso nosotros estamos utilizando una resistencia, para así separar y mover un refrigerante, eliminando así la necesidad de un compresor mecánico, que es lo típicamente utilizado. Estos tipos de sistemas constan de diversos componentes y entre ellos está el refrigerante, que es el fluido que absorbe el calor al evaporarse en el evaporador, que en este caso es el amoníaco, como había dicho antes. También está el absorbente, que en este caso es el agua, el cual absorbe el refrigerante en forma de vapor. También consta de un generador, el cual se encarga de separar el refrigerante del absorbente mediante calor. También está presente un condensador que se encarga de enfriar el vapor de refrigerante, convirtiéndolo así en líquido. Está el evaporador. Acá el refrigerante líquido se evapora, absorbiendo así el calor y enfriando el ambiente, que es lo que queremos obtener. También está el absorbedor, que acá el vapor de refrigerante es absorbido nuevamente para reiniciar el ciclo. Muy bien. ¿Cuál es el funcionamiento de este sistema? En el generador, la solución amoníaco-agua es llevada a ebullición gracias a una aportación calorífica asegurada por una resistencia, la cual funciona mediante electricidad. El fluido refrigerante, que en este caso es el amoníaco, se vaporiza y se separa del agua bajo una presión aproximadamente a 20 bares. Este es enviado hacia el condensador, que acá el amoníaco se condensa por el enfriamiento gracias al aire exterior. El amoníaco líquido luego se dirige hacia el evaporador, que acá es donde se detiene. La presión del amoníaco en el evaporador está próxima a unos 4 bares. A causa de la variación de presión, el amoníaco se vaporiza absorbiendo así las calorías del circuito de utilización. Estos vapores de amoníaco pasan luego por el aparato de absorción y son absorbidos por el agua proveniente de la separación amoníaco-agua que se produjo en el generador. Acá, como ustedes pueden ver, esta es una imagen que representa todo lo que yo le había dicho anteriormente. La tasa de enfriamiento. Acá, Q enfriamiento es igual a M por, ya sea la entalpía del fluido refrigerante antes de la evaporación, menos la entalpía del fluido refrigerante después de la evaporación, donde M es el flujo másico del refrigerante y Q enfriamiento es la tasa de enfriamiento. Estos son los materiales utilizados en este proyecto. Nosotros utilizamos, como vemos acá, tuberías de cobre, evaporador, tuberías de níquel y otros tipos de aleaciones. Acá podemos ver un tanquecito de gas, taladros, tijeras, calculadoras, el amoníaco, el agua eh, y diversos materiales. Bien, les estaré hablando acerca del ciclo termodinámico de un sistema de refrigeración por absorción, que se basa en la interacción de un refrigerante y un absorbente para generar un efecto de enfriamiento mediante la absorción y la liberación del calor. Entonces, este ciclo termodinámico empieza en el absorbedor, donde ocurre la absorción del refrigerante en líquido pobre en refrigerante, luego la compresión del líquido rico en refrigerante por medio de una bomba, después el calentamiento del líquido rico en refrigerante, que va a ocurrir en el intercambiador antes de la bomba, como pueden ver en la imagen. También la separación del vapor de refrigerante, que va a ocurrir en el generador. Luego de eso, la condensación del refrigerante, que va a tener lugar básicamente en el condensador, para de esta manera disipar el calor generado en el absorbedor. Luego la laminación del líquido refrigerante por medio de una válvula de expansión. Luego está la evaporación del líquido refrigerante en- que va a absorber todo el calor producido del fluido que queremos enfriar. También el enfriamiento del líquido pobre en refrigerante por el intercambio térmico. Y por último, la laminación del líquido pobre en refrigerante por medio de una válvula de expansión.
En nuestro sistema de refrigeración por absorción ocurre tanto un proceso exotérmico como endotérmico. El proceso exotérmico ocurre en el absorbedor cuando se absorbe el refrigerante en líquido pobre en refrigerante, por lo que es necesario disipar el calor generado, un agente externo, y también ocurre un proceso endotérmico en la separación del vapor del refrigerante. Eso ocurre en el generador. Y aquí la aportación de calor ocurre desde una fuente externa. Las materias primas utilizadas fueron el agua, el amoníaco. El agua en nuestro sistema de refrigeración por absorción será destilada para de esta manera evitar la acumulación de minerales y la corrosión de nuestro equipo. El agua va a actuar como nuestro absorbedor gracias a su disponibilidad, por su bajo costo y también por su bajo impacto ambiental. Otra materia prima importante es el amoníaco y vamos a utilizar un amoníaco de alta pureza para de esta manera aprovechar su baja temperatura de ebullición y su alta capacidad de absorber el calor. El amoníaco va a actuar como nuestro refrigerante, ya que es muy eficiente en la transferencia de calor y al igual que el agua tiene un bajo costo y un bajo impacto ambiental. Entonces, la cantidad de agua en un sistema de refrigeración por absorción va a depender de las medidas del equipo que se esté utilizando. Es común que en sistemas de absorción sencillos se utilicen una proporción de 3 a 5 litros de agua por cada litro de amoníaco. Saludos, mi nombre es Elías Rivas y el día de hoy le voy a estar dando continuidad a este tema del sistema de refrigeración por absorción. En este caso, en esta ocasión, vamos a estar explicando el tema de la eficiencia de esta máquina. La eficiencia de estos sistemas por absorción se describen en términos de coeficiente de rendimiento, COP, y se define como el efecto de refrigeración en unidades de BTU dividido por el aporte de calor neto en BTU. Como explica esta ocasión. El COP puede considerarse como una especie de índice de la eficiencia de la máquina. Los sistemas de absorción con un COP de 1 consumirán 12.000 BTU de energía térmica por cada tonelada hora de enfriamiento. Es importante destacar que la capacidad de enfriamiento se mide en toneladas de refrigeración, donde una tonelada de refrigeración se define como la capacidad de eliminar calor a una velocidad de 12.000 BTU por hora en un evaporador. Continuando con el cálculo de la eficiencia, vamos a ver este ejemplo a partir de datos experimentales, donde con un COP de 0.70 nosotros pudimos hacer los siguientes cálculos. Teníamos una capacidad de enfriamiento en el evaporador de unos 3.000 BTU por hora y donde teníamos que el calor recibido en el generador mediante la resistencia era de 4.285.71 BTU por hora. Estos datos fueron realizados de manera experimental. Con estos datos pudimos obtener un COP de 0.70. El enfriador de absorción de 0.25 toneladas que funcione a un COP de 0.70 requerirá entonces 0.25 por 12.000 BTU dividido por 0.70, un aporte de calor de 4.285.71. La velocidad de transferencia de calor se da mediante esta ecuación, donde Q es la velocidad de transferencia de calor, U, el coeficiente global de transferencia de calor, A es el área de transferencia de calor, delta T es la diferencia de temperatura efectiva a través de la superficie de intercambio. Existen varios tipos de transferencia, como ya sabemos, conducción, convección y radiación, en este sistema de refrigeración. Tenemos conducción, ya que a través de los tubos intercambiadores, es decir, en el generador y el condensador, se produce una transferencia de calor por conducción. Convección entre los fluidos, refrigerante y agua, donde el agua sabemos que hace la función de absorbedor y la superficie sólida en todas las etapas del generador, evaporador, condensador y absorbedor. Entre los cálculos de transferencia de calor, podemos calcular la cantidad de calor que es enviada al ambiente o que es cedida al ambiente. Es el calor que el sistema descarga al ambiente a través del condensador. Esto incluye tanto el calor de absorción y el calor de condensación. Entonces, la ecuación nos dice que Q de rechazo es igual a Q de refrigeración más Q de aporte. Entonces, teníamos 3.000 BTU más 4.285.71 BTU por hora. Esto nos va a dar un calor de rechazo de 7.285.71 BTU por hora. El calor de rechazo, entonces, es calculado mediante el siguiente cálculo, donde 7.285.71 por 0.000293 nos va a dar igual a 2.14 kW por hora. El calor absorbido en el evaporador, este es el calor que el sistema retira del espacio que se desea enfriar. Es decir, es el calor que se da, que es absorbido mediante el evaporador. Entonces, el calor de refrigeración es igual a 3.000 BTU por hora entre 2.14 kilowatts, lo que nos da 0.88 kilowatts. Vamos a calcular entonces, a explicar el tema del diagrama de presión entalpía en el ciclo de refrigeración por absorción. Este se da en diferentes etapas. En el proceso de 1 a 5, que vemos aquí, aparece una compresión de amoníaco mediante el generador térmico. En este sistema, el proceso de compresión mecánica es reemplazado por un generador, proceso de compresión mecánica que usualmente utilizan los sistemas de refrigeración convencional. Del 5 al 6 aparece entonces lo que es la condensación del amoníaco mediante el condensador. Del 6 al 7 aparece la expansión del amoníaco mediante la válvula de expansión. Tenemos entonces una diferencia de presión cuando entra al evaporador, ya que el evaporador, al tener un diámetro mayor, vamos a tener una
una mayor presión, entonces también al final de cuentas una menor temperatura. De 7 a 1 tenemos la evaporación del amoníaco. El amoníaco líquido entra al evaporador donde se absorbe calor del espacio y a refrigerar. Durante este proceso, el amoníaco se evapora completamente, regresando al estado gaseoso. Como habíamos dicho, con baja presión y alta enthalpía y baja temperatura. Del 1 al 5 se repite nuevamente el ciclo de absorción de amoníaco en agua, a diferencia de los ciclos de compresión. El gas amoníaco es absorbido por agua en el absorbedor, formando una mezcla líquida rica en amoníaco.